Regresamos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. No estaremos esta mañana con María Idalia Gómez, estamos esta mañana con Anabel Hernández. Anabel, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Querida Carmen, buenos días y buenos días a la auditoría. Buenos días, cuánto asunto, pero bueno, propones detenerte y con razón en dos asuntos principales, Corrales y Farías. La detención de Corrales en el caso de la muerte del ex rector de Sinaloa, Cuen, y la llegada del marino de Argentina, que pues ya estará con su hermano en el altiplano, acusados de formar parte de una red de huachicol fiscal. Empecemos, si te parece, con la detención de Corrales y lo que esto puede implicar. Carmen, si me lo permites, yo añadiría incluso a este panorama, porque quisiera hacer como un análisis un poco más global de lo que desde mi punto de vista está sucediendo y creo que debería de preocuparnos a los mexicanos. Yo me iría también, sumaría a esta dinámica de cosas que está ocurriendo entre la Fiscalía General de la República, ya lo dijo la señora Ernestina Godoy, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Yo le añadiría la detención de Ángel Aguirre. Recordarás, hace algunos días fue detenido el ex gobernador de Guerrero, que era el gobernador de Guerrero cuando ocurre esta tragedia de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. A mí me preocupa, Carmen, y no sé si esto lo hayas percibido tú. Es como si de pronto, de la nada, de casos que permanecieron estancados pues durante más de un año, literalmente, ¿no? 2 años, algunos mucho más, por supuesto, el caso de Ayotzinapa, el escándalo de los Farías estalló ya hace varios meses y nada. El tema del asesinato de Cuen, el amigo del Mayo Zambada, el ex aliado político de Rocha Moya, pues ocurrió en julio de 2024. Estamos hablando de casi casos ya que se habían mantenido estáticos y de pronto pareciera haber un motor mágico, una varita mágica, que de pronto dice, echemos todo el motor, toda la carne al asador y comenzamos a cerrar expedientes abiertos que han significado una piedra en el zapato para el régimen actual de Morena. Y piedra en el zapato, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues porque recordemos cómo pese a que el GIEI, pese a que investigaciones periodísticas como la mía y la de otros, pese a pruebas fehacientes del involucramiento no solo de pequeños mandos, no solo de algún soldado por ahí y por allá del ejército mexicano, sino había toda una mecánica, no solo de lo que ocurrió esa noche, sino de encubrimiento de lo que ocurrió después. Y el gobierno de López Obrador exoneró, dijéramos, como se ven ahorita varias exoneraciones express, a eso voy, exoneró al ejército y ahora tienen a Ángel Aguirre, que bueno que tengan a Ángel Aguirre, yo desde un principio creo que debió haber sido detenido, interrogado, porque había elementos para pensar algún tipo de corresponsabilidad, no en lo ocurrido exactamente ese día, pero sí en los encubrimientos y despistaje que hubo en los días subsecuentes. Pero así como él, estamos hablando de Omar García Harfuch, que no podemos olvidar, era nada más y nada menos el jefe de la Policía Federal en todo Guerrero. Bajo su mando estaban esos elementos de la Policía Federal que estaban coludidos con el crimen organizado y lo vemos como integrante del gabinete. Y como él, muchos otros mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento, de la Policía Federal, que también tenían conocimiento, que participaron activamente, etcétera, etcétera. No olvidemos que el nombre de Omar García Harfuch apareció en las libretas de ¿cómo se llama? De los supuestos líderes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, de los hermanos Casarrubias, donde aparecía ahí, donde están las grabaciones que están en Chicago de Omarcito aquí, de Omarcito acá, que era el que les procuraba protección a los
narcotraficantes que controlaban en ese momento esta zona. Recordemos el tema de Tomás Herón. Digo, qué bueno que Ángel Aguirre esté detenido, pero a mí me gustaría más bien que ahora que pudieron expulsar de Argentina a alguien como uno de los hermanos Farías, pues sería muy bueno que el gobierno de Estados Unidos también ayudara a que Israel expulse a Tomás Herón, que manden a Tomás Herón a México, que Tomás Herón diga quiénes participaron, cómo participaron, quién le dio la instrucción de estar obstruyendo la justicia, ¿no? Y no que simplemente con Ángel Aguirre, que por cierto, en ese momento era de un partido distinto al partido gobernante hoy, pues se quiera dar carpetazo. Está el caso también de Fausto Corrales, el que acompañaba aquel terrible día en julio de 2024 a Héctor Melesio Cue, cuando estaban yendo a esta reunión donde iba a estar Rocha Moya, se les había prometido, donde iba a estar el Mayo Zambada, donde iba a estar los Chapitos supuestamente para hacer las paces, para que Rocha Moya y Cuen hicieran las paces, sobre todo porque Cuen apenas unos días antes de ese momento ya había anunciado que iba a ser públicos una serie de desfalcos de dinero ilegal que estaba teniendo Fortunas Express que estaban haciendo los hijos de Rocha Moya. Bueno, justamente en ese contexto, donde hay elementos para decir, bueno, Rocha Moya podría ser una parte, y digo hipotéticamente con mucha responsabilidad, podría ser una parte interesada en que Cuen no revelara esas cosas. Aparentemente era por eso que se estaba haciendo esta reunión. Y bueno, ahora detienen a Fausto Corrales, quien evidentemente falsea su declaración, donde sabemos él ayuda a la Fiscalía de Justicia de Sinaloa a crear esa falsa circunstancia donde habría sido asesinado Cuen, pero evidentemente Fausto Corrales no hizo ese montaje solo. Estaba la Fiscalía, estaba el propio gobernador de Sinaloa, involucrados, avalando, montando esta supuesta resolución. Qué bueno que Fausto Corrales esté detenido. Bueno, tendrá cosas que decir, porque además falsear una declaración a una autoridad es un delito. No sé si realmente no tenga derecho a fianza, etcétera, etcétera, dependiendo del nivel de presunto involucramiento que podría estar en los hechos, incluyendo el homicidio, pero a Corrales ahí, y a la que era la fiscal, pues en su casa. Sí, la quitaron del cargo, pero está en su casa. Y a todos los demás funcionarios, ministerios públicos que participaron en ese montaje, Carmen. Incluyendo al propio gobernador Rocha Moya, que ya tiene orden de aprehensión en Estados Unidos y pues que sigue en su casa feliz de la vida. Alto aquí. Entonces estamos viendo un doble rasero. Alto aquí, en lo de que está feliz de su vida en su casa. Pues fíjate tú que en lo que tú y yo estamos conversando, se ha emitido una comunicación de Rocha Moya. Déjame hacer un paréntesis informativo y retomamos el hilo, porque está enviando un mensaje en sus redes sociales el señor Rocha Moya, y lo leo tal cual. Anabel Hernández dice en su comunicación, en este post, en su cuenta de X, lo siguiente: a las y los sinaloenses, a las y los mexicanos, dice Rocha Moya, el día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027. Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo, que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera me hiciera sin ninguna prueba una oficina del gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional, dice Rocha Moya. Así como un ciudadano llano
como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano, dice Rocha Moya. Durante este periodo comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República de México y ante sus agentes del Ministerio Público respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas. Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna. O sea, dice Rubén Rocha Moya, que hoy reanuda su gestión como gobernador de Sinaloa. O sea, no he cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Así se reafirma mi biografía personal, identificada más que nada con el humanismo educativo y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie, dice Rocha Moya. Ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones mi honorabilidad y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto del Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que, fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca, mi gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa de Estado mexicano, la presidenta Sheinbaum, quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria, como son la soberanía nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano frente a las acechanzas de intereses extranjeros, y a la felonía de la ultraderecha opositora, termina su post en X el gobernador que reanuda sus funciones el día de hoy, Rubén Rocha Moya. Anabel Hernández, pues nos enteramos contigo esta mañana de este mensaje. Bueno, Carmen, realmente el contenido del mensaje del gobernador sería parte de una tragicomedia y podríamos reírnos de varias de sus líneas si no fuera tan grave el hecho de que un hombre como él, imputado de delitos tan graves en Estados Unidos por un jurado ciudadano que determinó que las pruebas eran suficientes para que el gobierno de Estados Unidos emitiera una orden de detención con fines de extradición, me parece gravísimo que ante los ojos de los mexicanos y ante un estado tan adolorido como Sinaloa, este hombre, evidentemente con el aval de la presidenta de la República, eso no se puede entender si no es así, con el aval del partido Morena, con el aval de la Fiscalía General de la República, con el aval del Estado mexicano que hoy encabeza este régimen político, regresa al poder pues a torturar por mayor tiempo a los sinaloenses. Me parece, Carmen, que es realmente un escándalo cuando sobre todo tenemos al general Gerardo Mérida, que creo que es un punto en la ecuación, ¿sí?, que al señor Rocha Moya pues se le olvidó mencionar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el general Gerardo Mérida, por instrucciones de acuerdo a la información muy directa de primera mano que tengo del general Trevilla, que le dijo, no, aquí en el ejército no vamos a estar tapando a nadie, vaya usted y entrégase y colabore porque aquí no somos tapadera de nadie? Por eso Gerardo Mérida, con ese respaldo, con esa orden, dijéramos, del alto mando del ejército, es que va a Estados Unidos y se entrega, y están tan colaborando, Carmen, que justamente esta semana
ha sido noticia que ya no aparece oficialmente en el Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos, y habrá que decir, no aparece oficialmente, no porque esté libre, definitivamente así no funciona el aparato de justicia de Estados Unidos, ni siquiera cuando hay un testigo colaborador importante, sino que definitivamente lo que hacen, como en el caso de Vicentillo, llegó un momento que era tan fehaciente su colaboración, tan importante, tan sólida, que lo quitan del Buró Federal de Prisiones oficialmente y lo mandan a otra prisión de manera donde pudiera estar más seguro y protegido, donde pudiera colaborar de manera más tranquila. Evidentemente estamos ante dos eventos, pues que solo un psiquiatra, ¿verdad?, podría explicarnos o podría explicarle a la 4T de, por un lado, está regresando un gobernador imputado de delitos tan graves como es haber llegado a la gubernatura de la mano del crimen organizado, con la ayuda de los Chapitos, con la ayuda del Mayo Zambada. Y por otra parte tenemos a uno de los coacusados que se entregó y ha dado tanta información sobre Rocha Moya y muchos otros, que evidentemente al verificarla, al encontrar que es una cosa fehaciente, evidentemente ya comienza a gozar de los beneficios que tiene en Estados Unidos colaborar. Y veamos en los próximos minutos, horas, días, cuál va a ser la reacción de la Embajada de Estados Unidos y la reacción del Departamento de Justicia ante una cosa tan cínica como esta, Carmen. Y justamente ahí quería ir, fíjate, sin saber lo que íbamos a platicar hace unos segundos, que va a salir este mensaje, la cuenta de X, es evidente que en un año preelectoral, calentando motores, a un año crucial para el régimen morenista y para el país, por supuesto, de donde se van a elegir 17 gubernaturas al menos, una de ellas la de Sinaloa, por cierto, donde el partido Morena en muchos estados ha perdido, por ejemplo, simpatías. En el caso de Michoacán, quien va de la delantera de las encuestas de preferencia electoral es Grecia Quirós, esta viuda de Carlos Manzo, caso donde también muy aceleradamente quieren dar carpetazo, eliminando todas las vertientes que indican que además del móvil criminal había un móvil político, que además de que la criminalidad organizada hubiera estado detrás del homicidio de Carlos Manzo, también había complicidad de autoridades de Michoacán al más alto nivel. Estamos, Carmen, ante una serie de carpetazos, de casos muy importantes, sensibles, para después taparse con el velo de la pureza, decir, ya resolvimos los casos, hay justicia en el país, podemos seguir adelante, los muertitos en el armario que tiene Morena los dejamos ahí, exoneramos a Andy, exoneramos a Rocha Moya, exoneramos a todo el mundo, ¿no? Y solo nos vamos con los hilos más delgados de tramas criminales complejas que solo pueden explicarse si hay una protección al más alto nivel, como en el caso de Ayotzinapa. No se puede entender la participación de grupos criminales, de policías municipales, de policías federales. No se puede entender eso si no hubo toda una maquinación a gran escala que llega incluso al propio Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes, por cierto, no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Tenemos el mismo caso, es la misma circunstancia, Carmen, si uno lo ve, hay que ver el bosque. No hay que ver solo el árbol en lo individual, hay que ver el bosque. Esta es la misma estrategia que se está siguiendo en el caso de Huachicol Fiscal con los hermanos Farías. Sí, hay que sacrificar a los hermanos Farías, ellos son la cabeza de la maquinaria, ellos, imagínate, podían mover por sí solos una red criminal que necesita el involucramiento no a nivel bajo, al más alto nivel, Carmen. Esta criminalidad que tenemos en México solo opera si hay una protección al más alto nivel. Y en algunos casos este más alto nivel llega hasta la presidencia de la República. Entonces estamos hablando realmente, Carmen, de que a mí me preocupa esta manera en que se están tratando casos tan sensibles. Me preocupa que nos quedemos en un nivel de justicia, dijéramos, del primer escalón, y no lleguemos hasta el final de la escalera. Porque ¿eso qué significa?
Cuando nos quedamos en justicia a nivel del primer escalón, los cómplices que están más arriba, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir a sus casas? ¿Van a decir nos vamos a portar bien? Eso nunca ha sucedido, Carmen. Desde que tú y yo investigamos los casos de corrupción en este país, eso nunca ha sucedido. Lo que provoca la impunidad es mayor criminalidad. El mensaje que está enviando el partido Morena, la presidenta de la República, la Fiscalía General de la República, del regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, solo es una prueba fehaciente que vivimos en una narcocracia. Uf. Anabel Hernández, pues aquí estamos con el tema del regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa en funciones. Aunque ayer nos decía, por cierto, Ismael Bojorquez, el director y fundador de Río 12, nos decía que él tenía noticia de que seguía gobernando vía telefónica el estado de Sinaloa. Ahora regresa ya formalmente a gobernar este estado de la República en un contexto como este. Y bueno, para cerrar también está el tema de la expulsión del señor Fernando Farías de Argentina a México con el tema del huachicol fiscal. Vaya historia esta, Anabel. Carmen, no se puede entender el caso de los hermanos Farías, que al menos he escuchado las entrevistas diversas que te ha dado su abogado. Sería muy interesante, disculpa, no escuché tu programa, si esta mañana lo entrevistaste. No, tuvimos una ficha informativa que dice una cosa importante, porque ya tuvo contacto la defensa de Fernando Farías con él, no tiene notificación aún de la audiencia inicial, pero está pidiendo, y es muy importante, que la audiencia inicial sea pública, como dice la Constitución, como dice el marco legal del Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución, que en un sistema como el que está instaurado en México, el sistema penal acusatorio, la regla es la publicidad. Cualquier restricción tendría que ser excepcional, fundada y motivada. Entonces, bueno, vamos a ver si la van a hacer pública esta audiencia inicial o van a ser como Corrales, que pidió la Fiscalía que fuera cerrada. Así que vamos a ver qué pasa con Farías. Si ahora la justicia se va a hacer en lo oscurito, pues ¿qué tipo de justicia es? Ya conocemos estas historias, lo hemos conocido a través de diferentes sexenios. Se supone que este es un sexenio, que este es un gobierno que es distinto y que sigue haciendo las mismas maniobras para impedir que los ciudadanos conozcan realmente lo que hay detrás de estos casos. A mí este tema de los Farías me parece también, Carmen, uno de estos temas donde el gobierno quiere dar carpetazo para evitar que ese sea un lastre para las próximas elecciones del próximo año, que además se renueva la Cámara de Diputados, que no es poca cosa. Si Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, sería un descalabro mayúsculo y perderían una buena parte del control para estar haciendo reformas al bote pronto, sin siquiera tomar en cuenta a la opinión pública, a la sociedad y mucho menos a la oposición. Pero aquí llama la atención que por un lado traes al hermano Farías, a este contraalmirante, en un proceso de expulsión. Imagino que el abogado tendrá muchas cosas que abogar justamente por este proceso, así como los narcos que se llevaron a México, de México a Estados Unidos expulsados, pues bueno, estamos hablando realmente de una medida drástica. Y por otra parte, exoneras. Esta misma semana, Andrés Manuel López Beltrán, ya dijiste que no tiene nada que ver, que no hay ninguna prueba. Oye, apenas está llegando otro testigo importante, tú estás ya diciendo que ya ninguna prueba, en automático cierras carpetazo para que el señor pueda hacer su campaña política tranquilamente para este puesto de elección popular que está disputando en Tabasco. Es ahí donde nos vemos, Carmen, claridad como ciudadanos. Y si no tenemos la capacidad, que a veces son casos complejos, pero si no tenemos de ver la capacidad de, oye, ¿por qué haces esto acá? Pero en el otro lado, como es morenista, como es hijo del expresidente, lo exoneras instantáneamente. No es posible, Carmen, sobre todo, y aquí no es una especulación, te escuché con Samuel León lo que estuvieron comentando, no es una especulación, no es querer meter el nombre de Andrés Manuel López Beltrán así nomás porque sí, por mala onda, no, por mala leche, no. Hay menciones, hay insinuaciones, hay elementos al menos importantes para hacer una investigación de fondo, no una exoneración express.
una investigación de fondo, igual que el tema de los Farías. Yo pienso que es muy probable, esa es mi hipótesis, de que que están involucrados en algún marco de esta escalera, en algún nivel de peldaño, a lo mejor ya no en el primero, sino en el tercero, pero evidentemente para que toda esa maquinaria de Huachicol haya funcionado de esa manera perfecta, se requiere la complicidad de mandos que van hasta el final de la escalera. Y ahí hay un mando importante que va hasta el final de la escalera, que es José Rafael Ojeda, el que fue el secretario de Marina en el sexenio pasado, nada más y nada menos que tío de los Farías. Y es ahí donde nos preguntamos, ok, a los sobrinos sí, pero al tío no, porque implica señalar, reconocer que a nivel secretarios de Estado en la llamada 4T hay corrupción, involucramiento con el crimen organizado. Y digamos más, tú estás exonerando a Andy, estás ya trayéndote al hermano Farías, pero ¿qué pasa con las campañas políticas de todos los partidos? ¿Pero qué pasa con las campañas políticas financiadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación gracias a esos recursos de hidrocarburos traficados y vendidos ilegalmente, cuyas elementos de prueba ya tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Entonces, no caigamos en esta serie. Lo que estamos hablando es una obra de teatro. Estos episodios, caso Ayotzinapa, caso de Huachicol Fiscal, caso de la muerte y de Melesio Cuen y el secuestro del Mayo Zambada, caso el extraño regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. Estamos hablando que esto son parte de una obra de teatro, son episodios, actos, primer acto, segundo acto, de una obra de teatro del partido Morena para simular que está haciendo algo de justicia y preparándose la maquinaria de todo el Estado para exonerar a todos los morenistas y tratar así de remontar los escándalos e ir con todo, evidentemente, para las gobernaturas del próximo año, que no es poca cosa. La pregunta es, ¿los mexicanos nos vamos a quedar, como decía el ex embajador y hoy subsecretario de Estado, Christopher Landau, comiendo palomitas en nuestras casas? Si eso quisieran todos, ¿verdad? Todas las autoridades es lo que quisieran, ¿no? Yo creo que es aquí donde los mexicanos no podemos quedarnos comiendo palomitas ante esta obra de teatro para lo que a mí me huele a una justicia muy a medias e impunidad para la élite de la Cuarta Transformación. Pues todo abierto, mi querida Anabel Hernández. Solo agrego un elemento a lo que estás diciendo, que me parece muy importante en esta trama respecto al tema del Huachicol Fiscal en específico, y a Fernando Farías. No lo entrevistamos aquí porque no hemos tenido oportunidad de conversar con Félix Elú, que es el abogado de Fernando Farías, digamos, de Argentina, es el abogado que representa la parte argentina de su situación. Ha dado entrevistas Félix Elú, y en esas entrevistas, según el monitoreo de prensa que hemos podido revisar, ha dicho que visitaron en la cárcel de Argentina gente de los Estados Unidos, que lo visitaron agentes del FBI en la cárcel de Argentina, que lo visitaron agentes del FBI y que también el representante legal de la Embajada de los Estados Unidos, entiendo que en Argentina. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos o el FBI, por lo pronto, ya pudo hablar con Fernando Farías en la propia cárcel de Argentina, evidentemente previo a lo que ya fue su expulsión, que no fue deportación, que no fue extradición, sino expulsión. Importante saberlo, y que lo diga el propio abogado, que no pudo estar, por cierto, escuchando lo que conversó Farías con los agentes del FBI en la cárcel de Argentina, según él ha narrado en entrevistas con periodistas mexicanos. Carmen, esta parte que está señalando es muy importante. Y debo decir que es una información que yo me había guardado, porque realmente la información que divulgo, que comparto, es información que ya pasó por un filtro de diversas comprobaciones, de diversas confirmaciones,
Ese dato yo no lo había confirmado, por eso no lo había hecho público, lo había guardado, ya sabes, las cosas que se quedan en la libreta y que justamente cuando salen temas así dicen, oh, pero ¿qué había escrito yo en mi libreta? ¿No? Bueno, la información que yo había tenido a principios de este año es que efectivamente ya a la mesa de una reunión entre autoridades mexicanas y gobierno estadounidense en México, ya habían salido a la luz en esas reuniones algunas de las confesiones de los señalamientos que Farías había hecho en reuniones con autoridades de Estados Unidos. Estamos hablando, no me acuerdo exactamente el mes, pero digamos en los primeros meses de este año que ocurrió, que al menos me dijo una importante persona que estuvo presente, que estaba conociendo estas informaciones, sabía de la existencia de estas informaciones y que estos señalamientos que estaba haciendo Farías no eran señalamientos que eran fáciles de digerir para Morena y el régimen morenista. Eran señalamientos que imputaban a miembros del gobierno y clase política morenista a niveles mucho más altos. Me refiero, si los Farías están en el tercer escalón, él ya había comentado de una cadena de complicidades que iba mucho más arriba de él. Así que, bueno, sería importante, Carmen, realmente saber qué va a pasar con esta información, qué va a hacer el FBI con esta información. Sabemos que están armando sus expedientes allá en Estados Unidos. Llama la atención aquí, por eso cuando yo escuché que la fiscal y que otras autoridades estaban agradeciendo al gobierno de Estados Unidos que pareciera, no sé si a ti te da la impresión, que hubieran tenido algún tipo de influencia para destrabar y que Farías fuera enviado a México, a mí me pareció un poco extraño teniendo en conocimiento esto. Ojalá a los americanos no les vuelva a pasar como les pasó con Cienfuegos, que ellos dejan que personas acusadas de crímenes muy graves regresen a México para ser juzgadas y al final terminen exoneradas de manera express, como el tema de Andy López Beltrán. Pues ahí está toda esta información y análisis. Anabel Hernández, gracias como siempre. Buen día y buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Gracias por estar acá. Bueno, pues así están las cosas y la noticia de este preciso momento de la mañana es el regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador en funciones del estado de Sinaloa, y también importante destacar esto que Félix Elú, abogado de Fernando Farías Laguna, ha dicho a periodistas mexicanos sobre que se reunió, que tuvo un encuentro con agentes del FBI en la cárcel de Argentina, el señor Farías Laguna Fernando. Así que de todo esto seguiremos hablando. Gracias por estar aquí. Anabel Hernández y María